Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Una semana con días convulsos en Estados Unidos. Por eso nos preguntamos si Kamala Harris podría ganar a Donald Trump y cómo analizar también la visita de Benjamin Netanyahu a Washington. Abordamos la cuenta atrás para las elecciones más reñidas en Venezuela en una década y comentamos los impactos de la captura de los dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos y los retos de los Olímpicos en París. Para el análisis contamos con Catalina Lobo Guerrero. Ella es periodista especializada en política y derechos humanos, ex corresponsal en Venezuela y autora del libro Los restos de la revolución. También nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora política y columnista en el medio The Conversation. Muchísimas gracias, Catalina, Carmen, por acompañarnos en este programa. Les propongo que empecemos con la mirada puesta en Estados Unidos, como decíamos, porque ha sido una semana de máxima convulsión. Finalmente, el domingo, el presidente Joe Biden sucumbió a la presión y abandonó la reelección. Lo explicó el miércoles desde el despacho Oval en un discurso a la nación. Escuchemos. Yo creo que en mi registro como presidente, mi liderazgo en el mundo, mi visión para el futuro estadounidense amerita un segundo periodo, pero nada puede atravesarse en el camino de salvar nuestra democracia, y eso incluye la ambición personal. Entonces he decidido que el mejor camino de aquí en adelante es pasarle la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación. Saben, hay un momento, hay un lugar. He tenido muchos años de experiencia en la vida pública. También hay momentos, lugares para nuevas voces, voces frescas y voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora. Se nos une para analizar este tema Aura Vázquez. Ella es consultora política y también excomisionada del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y precisamente, Aura, la saludo y le quiero preguntar, desde que Kamala Harris fue señalada como la sucesora natural de Joe Biden como candidata del Partido Demócrata en estas elecciones presidenciales, hemos visto que su imagen ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado de una vicepresidencia en un segundo plano más bien tímido a ocupar y a comerse el centro del escenario. En 24 horas logró un récord de recaudación, el apoyo de la inmensa mayoría de congresistas, senadores, de la mayoría de los delegados demócratas. Ha sido arropada por, sobre todo, el electorado juvenil, pesos pesados del partido como Nancy Pelosi, recientemente los Obama, le han dado su apoyo. Le pregunto si internamente dentro del Partido Demócrata esta cohesión, esta unidad, esta imagen de haber pasado de una campaña en modo funeral a una campaña en modo festival es realmente unánime, o cómo se percibe este cambio de candidatura desde dentro del partido. Hola, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Vemos ahora en este momento en el Partido Democrático una emoción tremenda que muchos de nosotros describimos, no sentirla desde que el presidente Obama se lanzó muchísimos años atrás. Entonces yo creo que esta decisión del presidente Biden ha sido estratégica, ha sido ideal, porque Kamala Harris como la vicepresidente ha tenido ya la experiencia de correr este país y también de unificar a muchísimas de las comunidades que no se sentían escuchadas por el presidente Biden. La gente tenía muchos, pensaban que tal vez Biden estaba ya muy anciano, que no tenía la edad para correr este país de la manera como la necesitábamos. Kamala fue una abogada, fue también escogida muchísimos años acá en California, y ella tiene muchísimo el respaldo de las mujeres, de las comunidades latinoamericanas, afroamericanas. Entonces nosotros pensamos que ella vino a traer mucha emoción y también a unificar el partido, que era algo que necesitábamos, especialmente si queríamos derrotar a Trump.
Ahora vuelvo con usted, pero antes me gustaría también plantear esta cuestión a nuestras invitadas. Catalina, empiezo con usted, ya que está aquí en el estudio France 24. Le pregunto cómo percibe este cambio de candidatura en el Partido Demócrata. Recordemos que si bien Kamala Harris no es candidata con la nominación oficial, sí dispone del apoyo de la mayoría de delegados para hacerlo eventualmente en los próximos días. ¿Cómo cree que podría cambiar una presidencia demócrata entre ser liderada por Joe Biden, como ha sido este mandato, o Kamala Harris? Yo creo que Kamala Harris sin duda le da una energía que la anterior campaña carecía completamente. Y circulaban en las últimas semanas videos donde ya se veía una capacidad de Joe Biden un poco complicada, ¿no? O sea, se equivocaban los discursos, a veces lucía muy despistado en actos públicos. Y Kamala Harris es una mujer que tiene un discurso fuerte, es alguien con una capacidad, es carismática. Hay videos de Kamala Harris por todas partes bailando. O sea, sin duda es como una versión mucho más joven y una mujer que puede romper el techo y cambiar la historia de la tradición política en Estados Unidos. O sea, Carmen, le pregunto si a usted le sorprendió este cambio de imagen de Kamala Harris, no ya cómo ha cambiado la campaña demócrata al cambiar de candidato, sino ella misma, que pasó de ser una figura bastante pasar bastante desapercibida a mostrar un carisma que la mayoría no esperábamos, ¿no? Sí, curiosamente, bueno, tras 4 años de ser vicepresidenta, Kamala Harris es relativamente desconocida en el electorado norteamericano, y eso es una gran oportunidad para Kamala, sin duda, pero también tiene sus riesgos, porque tiene el riesgo de que el equipo contrario, el adversario, está intentando a ese vaso medio vacío de la imagen pública de Kamala Harris llenarlo con atributos negativos. Pero sin duda yo creo que la inclusión o el arranque de campaña es muy positivo, porque tú venías de una campaña donde el eje de la discusión, absurdamente a mi juicio, era la edad de los contrincantes y un supuesto vigor de Trump versus la senilidad de Biden. Y cuando se introduce Kamala, como bien dices, aún no formalmente candidata, pero ya hoy con el endoso de los Obama prácticamente lo que falta es formalizar su candidatura. En ese momento en que irrumpe Kamala en la campaña, pues Trump envejeció de pronto, ¿no? Pero ya ese tema estaba fijado en la agenda. Entonces el electorado en general, y es un precepto de comunicación política, no se fija en los asuntos más importantes, sino los más contrastantes. Y aquí el vigor y este entusiasmo que describía mi colega hace un momento, ese entusiasmo de Kamala contrasta sin duda con la figura de Trump, mucho más casado, mucho más de edad, ¿no? Entonces esto abre unas brechas abre una brecha de género en el electorado, abre una brecha de edad sin duda, y abre una brecha de raza. Yo creo que la irrupción de Kamala va a hacer pequeñas diferencias en en las brechas que había en estos 3 elementos demográficos, ¿no? Precisamente, Aura, quisiera preguntarle por si, más allá de que Kamala suponga un cambio en términos de representatividad, va a suponer algún cambio en materia política, y le pido que nos centremos en la reacción que tuvo a la visita de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, a Washington esta semana, porque si bien se reunió con él y insistió en este apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, después de la reunión dio declaraciones a la prensa en solitario y fue contundente en insistir en que era necesario un cese el fuego inmediato y que la solución para la paz pasaba por el reconocimiento finalmente del Estado palestino. Le pregunto si vemos a una Kamala Harris
en una posición electoralista, intentando no alejar a estos jóvenes que le han mostrado su apoyo, o si realmente una administración de Kamala Harris pasaría del dicho al hecho y no se quedaría solo en declaraciones, ¿no? Como ha sido el caso de Joe Biden, que después ha vetado en Naciones Unidas el reconocimiento de un Estado palestino, a pesar de apoyarlo, ¿no?, públicamente. Bueno, Kamala Harris ha sido fiscal de San Francisco, ella ha sido también representante de California en un electorado que es extremadamente progresista en los Estados Unidos. Muchísimos jóvenes, y no únicamente jóvenes, organizaciones religiosas y muchas otras organizaciones han pedido a la administración de Biden-Harris que intervengan a un ceasefire, a que paren ocurrentemente lo que está pasando en Gaza. Ella ha sido por mucho tiempo, obviamente, una aliada a Israel y ha decretado su apoyo a que ellos tengan derecho a defenderse, pero también ha hablado muy energéticamente sobre lo que está pasando en Gaza y todas las violaciones de los derechos humanos que están viviendo la comunidad palestina en este momento. Entonces yo pienso que ella tiene una perspectiva muy balanceada en este momento, especialmente como candidata. Se posiciona como una mujer que tiene valores, pero también que tiene compasión con una comunidad que está sufriendo muchísimo, como la comunidad palestina. Muchos norteamericanos, muchos votantes aquí en Estados Unidos quieren ver acción en lo que está pasando en Gaza y no les parece que la intervención de los Estados Unidos y el apoyo de los Estados Unidos al gobierno israelita es lo que debemos estar haciendo, pero que de hecho tenemos que tomar una posición más balanceada y más humanitaria con lo que está pasando en Palestina. Entonces yo pienso que ella, mientras está haciendo sus labores como vicepresidenta, obviamente se encuentra con todos estos líderes internacionales, pero yo pienso que como candidata a presidente, ella se quiere posicionar de una manera donde ella quiere escuchar lo que el pueblo estadounidense quiere y lo que ellos quieren ver en el futuro, sí, en relación con la relación con Israel. Aura, si le parece, vamos a escuchar un momento, un fragmento de las declaraciones que hizo Kamala Harris después de su encuentro con Benjamin Netanyahu. Fui muy clara con mi preocupación sobre la deteriorada situación humanitaria en Gaza, con más de 2 millones de personas enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria. Lo que ha pasado en Gaza en los últimos 9 meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y personas hambrientas y desesperadas huyendo en busca de seguridad, algunas veces desplazados por segunda, tercera o cuarta vez. Escuchamos las palabras que usted, Aura, describía ahora mismo. Y para terminar con este tema, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo y una agenda muy cargada, le quería preguntar por su rival, por Donald Trump. Básicamente, ¿en qué medida ese intento de asesinato fue un detonante para que Joe Biden asumiera y aceptara abandonar la carrera a la reelección? ¿Y cuáles son los principales obstáculos para que Kamala Harris logre ganarlo en noviembre? Bueno, primero que todo, el debate que pasó con Trump fue, yo creo que el indicativo más grande para la administración de Biden y su campaña para decidir nos quedamos o nos vamos. Porque muchísimos líderes del Partido Democrático estaban llamando a Biden para decirle que por favor no se postulara y que dejara a otra persona quedar en esta posición y unificar el Partido Democrático. Kamala tiene todos los delegados para ser la próxima nominada del Partido Democrático. Yo creo que algunos de los retos que ella va a tener que enfrentar es que va a ser una campaña muy corta. Ella tiene que también llegarle al electorado que MEGA o Make America Great Again y Trump le ha llegado, que usualmente son personas que son muy diferentes al electorado que Kamala quiere llegar o que ya le llega.
Ella ha estado muy firme con su apoyo a los derechos de la mujer, los derechos reproductivos, al cambio climático y todas las soluciones con respecto al medio ambiente. Ella está muy involucrada también con unir a muchas de las comunidades, como la comunidad latina. De hecho, ayer ella tuvo un evento en su casa con todos los líderes latinos hablándoles sobre su campaña. Entonces, vamos a tener una campaña muy corta. Noviembre ya viene, llegó aquí. Ella ha generado miles de dólares por su campaña y mucha emoción por medio de sus voluntarios y otros. Yo creo que estoy pensando un poco qué va a pasar en la Florida o en sitios como Kansas o en Ohio, que en Arizona y en Nevada, que son estados muy importantes para nuestro electorado y que van a definir quién va a ganar en noviembre. Aura Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en una semana en el mundo de France 24. Le agradezco sinceramente su participación. Gracias a ti. Nosotros tenemos que cambiar de tema ya porque se nos va agotando el tiempo. Vamos a hablar de Venezuela, donde este domingo se van a celebrar las elecciones presidenciales quizás más disputadas, al menos en una década. Para comentar cuál es la situación sobre el terreno nos acompaña y se nos une ahora nuestra corresponsal en Caracas, ya la conocen, Daniela Zambrano. Daniela, buenas noches. ¿Cuál es la sensación, la percepción entre la población de Venezuela respecto a estos comicios? ¿Se perciben realmente como una fecha crucial? Hay una gran expectativa con respecto a lo que sucederá este 28 de julio y es crucial para muchas familias porque incluso algunas de ellas se debaten entre irse del país o retornar a Venezuela dependiendo de esos resultados. Hay un estudio de Frequency 58 de la encuestadora ORC Consultores que precisamente registró esta situación y según los encuestados, entre el 12.5 y el 18% de los ciudadanos se iría del país en un plazo de 6 meses en caso de no ganar el candidato de su preferencia. Luego, si se va específico, cuando se pregunta si Nicolás Maduro obtiene la reelección o Edmundo González Urrutia llega a la presidencia, esa cifra de los que se irían es 17% en caso de que Nicolás Maduro sea reelecto y 5.1% se iría en caso de que gane la oposición, por lo que será determinante. El problema migratorio se ha convertido en un problema para la región, para Estados Unidos y para América Latina y por supuesto que tendrá un impacto en lo económico y también en materia migratoria los próximos resultados. Hay mucha expectativa en torno a lo que pueda pasar, pero también hay un alto porcentaje de participación. La mayoría de los sondeos da que la gente quiere votar, quiere participar y en las últimas horas se han registrado incluso personas que vienen de otros países, de Chile, de Colombia, de México, de Panamá, de Portugal, de España, que vienen este fin de semana a votar porque lo ven como algo decisivo. En 25 años nunca había estado la oposición tan cerca de llegar al poder y el chavismo de perder el poder. Sí ha habido elecciones en las que se veía un país polarizado, 50-50%, pero en los últimos sondeos daban una brecha de entre 20 y 30% a favor de Edmundo González. Catalina, le pregunto si está de acuerdo con el análisis, evidentemente, que nos ofrece Daniela y, a su parecer, cuáles son las claves que explican esta incertidumbre que hay de cara al domingo en Venezuela. Un dato adicional a esto que mencionó Daniela también sobre el tema de migrantes venezolanos o refugiados venezolanos en el extranjero. Son 8 millones, pero ¿cuántos de ellos realmente pudieron inscribirse para votar? Se calcula que no pueden ser más del 25%. Entonces, esto también pone en duda que tantos votos, porque se estima que esos votos serían mayoritariamente opositores, pero pues es difícil, digamos, como asegurarlo. Ahora, hay mucha incertidumbre también porque ha habido declaraciones por parte del presidente que habrá un baño de sangre si él no es reelegido. Ese tipo de discursos intimidantes buscan desincentivar la participación de los electores venezolanos. Esto entonces jugaría en contra del voto opositor. A mayor participación de ciudadanos venezolanos participando abiertamente con su voto en las urnas, pues más posibilidades tiene de ganar.
Entonces hay que ver qué tanto como esa capacidad de intimidar, y también ha habido en Venezuela históricamente una idea de que tu voto no es secreto. Eso ha desincentivado participación en anteriores elecciones. Este tipo de intimidación también afuera de los puestos de votación, con los llamados puntos rojos por parte de colectivos armados afectos al chavismo, también ha desestimulado la participación electoral. Ahora, yo sí creo que hay un cambio de percepción muy importante entre un gran porcentaje de los venezolanos que dicen es ahora o nunca, y ya nos han quitado tanto que perdimos el miedo. Entonces, se estima que también haya una participación como nunca lo ha habido antes. La campaña de Edmundo González, con un apoyo resoluto también de María Corina Machado, que fue quien ganó las primarias. Ellos han hecho una campaña recorriendo todo el país con gente muy entusiasta. Se siente como un clima de esperanza también, de mucha incertidumbre, pero también de mucha esperanza entre la oposición, que dice ya es suficiente, 25 años, es hora de que se vayan, y ahora debe venir una transición democrática. Que eso se logre, no lo sabemos, y esa es la pregunta del millón el domingo en la noche, cuando se cierren las urnas y se den los resultados oficiales. Conectamos a esta hora con Luzmeli Reyes, ella es directora general del medio Efecto Cocuyo. Luzmeli, le quiero pedir si coincide con el análisis que nos estaba ofreciendo Catalina. No sé si lo ha logrado escuchar, si la conexión ya estaba bien establecida, pero considera que va a haber un aumento de la participación que va a favorecer a la oposición, que hay efectivamente este cansancio con el oficialismo. Gracias. Fue un gusto escuchar a Catalina, quien es una gran conocedora de Venezuela y de la situación en Venezuela. Lo que alcancé a escuchar, pues sí, me parece que es una mirada con la que coincido. Sobre la pregunta de participación, pues esa es una de las dudas que hay, pero los expertos en opinión pública siempre dicen que es complicado estimar participación, pero los estudios de opinión encuentran que aproximadamente hay un interés grande en votar de 70% de los entrevistados. Entonces, Sí. en mi percepción, creo que sí, que incluso la participación nos puede sorprender a todos. Daniela, vuelvo contigo para preguntarte si hay una cierta incertidumbre, temor en términos de lo que sea el reconocimiento de resultados por bando y bando, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los analistas y el ciudadano común. ¿Qué va a pasar después del anuncio del Consejo Nacional Electoral? La oposición ha insistido en que va a reconocer los resultados que coincidan con las actas que obtengan sus testigos en los centros de votación. Y esta salvedad la hacemos porque el Consejo Nacional Electoral está presidido por Elvis Amoroso, quien, recordemos, en su momento fue también Contralor General, quien inhabilitó a la dirigente opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos. Es un CNE que analistas coinciden que está controlado por la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde el gobierno ya se ha denunciado múltiples veces que la oposición pretende no reconocer estos resultados, y de hecho ha señalado a los medios de comunicación de un supuesto plan para favorecer esta situación. Lo que ha insistido la oposición, como te digo, es que se va a reconocer lo que digan las actas. ¿Cuál será la reacción del gobierno? Precisamente como este escenario no se ha dado antes, con tantas probabilidades de que por primera vez el gobierno no logre continuar en el poder, porque anteriormente han perdido elecciones, han reconocido, por ejemplo, en 2015 la Asamblea fue mayoritariamente la oposición, para ahí no estaba en juego la presidencia de la República, sino el Parlamento. En esta oportunidad, para analistas, hay incertidumbre en cómo puedan reaccionar los factores ante este escenario. Carmen, le pregunto, ante este escenario precisamente, ¿qué rol se espera del papel que puedan hacer las Fuerzas Armadas?
Bueno, como siempre y como suele suceder, las Fuerzas Armadas son la X de esta ecuación, ¿no? Es el factor incógnito porque es un sector que tradicionalmente ha sido bastante opaco, o sea, son muy verticales en su toma de decisión, es decir, muy jerárquicos, pero a la vez muy discretos en lo que opina realmente los mandos medios. El alto mando es, digamos, mucho más explícito en lo que opina, pero los mandos medios no lo son tanto. Al final, las Fuerzas Armadas podrían jugar un rol institucional y es lo que ha venido sugiriendo las actuaciones de los últimos días y el discurso de los últimos días del general Padrino cuando se reunía con el Centro Carter, que está como observando, como observadores de la elección, y cuando pues hablaba de que normalizaba esta elección que a todas luces no es una elección normal, es una elección que no es libre ni justa en términos internacionales, con unas condiciones electorales muy complicadas, con una persecución política a niveles que no habíamos visto en Venezuela. Aún así, el general Padrino, que es el líder de las Fuerzas Armadas, hablaba de que quien perdiera pues se iba para la oposición y quien ganara asumiría en 6 meses el gobierno. Yo creo que un elemento que hay que resaltar también es que hay 6 meses, 6 largos meses entre lo que pase el 29 de julio o el 28 de julio en la noche y la toma de posesión de un Edmundo González Urrutia, ¿no? Esos 6 meses, o quien puso el cronograma de esta manera, probablemente estaba pensando en un escenario parecido al de hoy, que en el peor de los casos para el oficialismo iba a poder seguir teniendo las riendas de una transición controlada durante al menos 6 meses, un lapso de negociación que no es corto, ¿no? Vamos a ver lo que sucede el domingo. Como les digo, son muchos temas, pero me gustaría, Catalina, 2 palabras para concluir esta previa de las elecciones, en qué va a tener puesta la mirada, en la oposición, en el oficialismo, en la presión internacional. En todo. Y quiero cerrar con eso que tú acabas de mencionar por último, la presión internacional. Hay dudas también de qué tan efectiva puede ser. Digamos, hemos visto declaraciones por parte de presidentes y expresidentes de izquierda de Latinoamérica señalándole al presidente Nicolás Maduro: es importante que si usted pierde, reconozca y se vaya. El presidente Petro ha sido un poco más cauto, pero va a enviar al canciller Luis Gilberto Murillo. Entonces, yo no sé muy bien cómo interpretar esas declaraciones, pensando que de pronto es una movida estratégica. En público no voy a criticar como lo han hecho Lula o como lo han hecho Boric, pero en privado estoy de pronto tratando de ver si puedo mediar en caso de que haya que hacer algo así para hacer una transición negociada. También hay que estar pendiente un poco de la presión que pueda hacer Estados Unidos, la Unión Europea, que no aceptaron finalmente una misión de observación electoral. Pero bueno, yo creo que los ojos del mundo sí van a estar puestos el domingo 28 de julio sobre lo que pasa en Venezuela. Luzmeli, la verdad no tenemos casi tiempo, pero le pido también dos palabras de conclusión sobre esta previa. Bueno, yo creo que estamos deseando lo mejor, y cuando digo estamos es que todo el país está deseando que ocurra lo mejor, es decir, que se dé este proceso en sana paz. Ya hoy se han instalado la mayoría de las mesas, que son el principal organismo electoral. Y pues hasta el momento hay roces, digamos, que son hasta naturales en este tipo de tensión, y finalmente pues estamos deseando lo mejor, preparándonos para tal vez lo peor, pero estoy convencida de que este proceso se va a desarrollar en plena paz y que se reconocerá la voluntad de los electores venezolanos. Luzmeli, muchísimas gracias. Esperamos sin duda que así sea. También Daniela Zambrano, muchísimas gracias por estos apuntes desde Caracas. Para ir cerrando este programa, me gustaría, Carmen y Catalina, que comentáramos brevemente la noticia de este jueves, y fue la detención de los 2 líderes del cartel de Sinaloa, de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, en El Paso, en Texas. Les pregunto muy rápidamente qué impacto
impacto creen que van a tener estas detenciones, Carmen? Sí, bueno, muy lejos de ser experta en la materia, pero cuando ocurre una cosa de estas, y no ocurrió aparentemente había una confusión inicial, pero no ocurrió en suelo mexicano, ¿no? Ocurre en Estados Unidos, y cuando ocurre una detención de estas, lo que empieza a pasar es que quien está detenido empieza a contar cosas en la esperanza de aligerar los cargos, ¿no? Empiezan negociaciones y puede haber una seguidilla de acciones contra el narcotráfico que de una manera interesante va a coincidir con el inicio de la gestión o con los primeros días de la gestión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante eso porque representa una oportunidad de oro, pero también un riesgo, claro, para la presidenta, ¿no? Catalina. Sí, a mí me llamó la atención que muy rápidamente en la conferencia mañanera de prensa el gobierno mexicano, en voz de su secretaria de Seguridad, dice el gobierno mexicano no tuvo nada que ver con esta operación. Es una operación del FBI, se conocen muy pocos detalles hasta el momento, pero oyendo yo a algunos colegas mexicanos explicaban que realmente lo que se creía que había pasado era que el Chapito Guzmán, el hijo del Chapo, sí había negociado con ellos y engatusa o le tiende una trampa al Mayo Zambada, lo montan en el avión y aterrizan en territorio norteamericano y ahí lo capturan. ¿Qué efectos va a tener esto al interior del cartel de Sinaloa? Pues yo creo que se viene también una pequeña guerra intestina de ver quién queda al mando y esto puede desatar una pequeña ola de violencia, de tiros, de sicarios, etcétera, que bueno, es lo que menos se quiere. Y a veces esta es una de las consecuencias más desafortunadas de la guerra contra las drogas. En Estados Unidos se anuncia que es un gran golpe al narcotráfico, pero en realidad el negocio sigue. Entonces veremos qué consecuencias tiene esto ya en territorio mexicano más puntualmente. Pues sin duda, y también veremos qué detalles se acaban confirmando de este operativo que, como bien apuntaba, parece ser fruto de las disputas internas dentro del propio cártel. Y me gustaría que termináramos este programa hablando de la apertura ya oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se dan en un contexto político tan convulso como el estadounidense que comentábamos al principio de este programa, y es que Francia está en una crisis de ingobernabilidad a raíz de las elecciones legislativas que Emmanuel Macron anticipó, y si bien fue su propia decisión, el presidente ya ha anunciado que no va a designar gobierno hasta pasados los jueves. Además, un macro acontecimiento deportivo atravesado también por la invasión rusa de Ucrania y la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Y les quiero pedir que acabemos este programa con sus comentarios sobre lo que más les llama la atención de estos Juegos, ya sea un aspecto político o deportivo de estos Juegos París 2024. Carmen. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es eso precisamente que resalta, ¿no? La tregua olímpica. La tregua olímpica, que no es un concepto nuevo, es un concepto incluso asociado al origen de las propias Olimpiadas, ¿no? O sea, todo para en el mundo, todas las preocupaciones paran en el mundo cuando se trata de un evento de tal magnitud y de tal magnitud global, ¿no? Incluso las semanas pasadas, cuando ocurre la renuncia de Trump, la renuncia de Biden, y cuando ocurre el atentado de Trump, son hitos que sacan de la agenda pública norteamericana el béisbol por un momento, ¿no? Bueno, con los Juegos Olímpicos está pasando algo similar, y creo que es una tregua refrescante para los franceses y refrescante particularmente para el presidente Macron, ¿no? Que está en el ojo del huracán, ¿no? Catalina. Pues yo creo que no podemos dejar de mencionar el intento de sabotaje que ha habido esta mañana en distintos lugares tratando de afectar el sistema férreo de toda Francia. Miles de personas han quedado en vilo, entonces una inauguración que se esperaba que no tuviera ningún contratiempo empieza, digamos, como con este tipo de
no, o sea, se habla de sabotaje, no se habla de terrorismo para, digamos, diferenciar un poco más y con el tema islámico, etcétera, que pues en Francia son particularmente sensibles con ese asunto. Entonces, si bien lo que decía Carmen es cierto, los Olímpicos es un momento en donde el mundo entero espera ver una celebración enorme, fantástica. Además, la apuesta de Francia ha sido, no sé, o sea, que sea en la ciudad, en un espacio abierto, para mostrar la belleza y la grandeza de París, la recuperación que ha habido del Sena. Arranca con este pequeño detalle que, si bien no impidió la celebración de la ceremonia ni la inauguración original, pues a mí sí me hace dudar, bueno, y el tema geopolítico va a seguir influenciando el desarrollo de estos Juegos y de qué manera. O sea, se ha permitido participar al equipo israelí, por ejemplo. ¿Cómo prevén, digamos, blindar un poco de unas protestas que en algún momento dado se puedan, no sé, desencauzar y causar un alboroto, una gran incertidumbre? Yo particularmente estaré muy pendiente de Simone Biles. Entonces ya veremos cómo se desarrollan los Juegos. Carmen, para despedir, ¿usted tiene algún atleta o alguna disciplina a la que vaya a estar particularmente atenta? Bueno, yo soy bastante nula para los espectáculos deportivos, pero mi pasión es la natación. Es lo único que sigo así con día a día. Bueno, las dos caras, las múltiples caras que tienen siempre estos macroacontecimientos, que si bien son deportivos también tienen su enorme peso político. Con este comentario despedimos este programa. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado a lo largo de este programa de Una semana en el mundo de France 24, y como siempre el agradecimiento también es para el equipo de producción y para todo el equipo técnico que hace posible, como siempre, esta emisión y todas las de France 24. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos.